caminar. Muy bien, pues vamos a procurar leer el capítulo 3. Está un poquito largo el capítulo 3, el que nos toca. Solamente voy a tocar algunos puntos que son importantísimos en este pasaje. Y yo le puse como título el mensaje transformador. Y ahorita que estaba yo allá atrás meditando un poco en lo que voy a compartir, yo dije, ¿y por qué no le puse el poder de la palabra, verdad? El poder de la palabra que transforma. Pero como tú quieras ponerle, si quieres poner el mensaje transformador o le quieres poner el poder de la palabra que transforma, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Así que en el nombre del Señor, vamos a compartir, vamos a dar lectura a la palabra y trataremos de que esto sea de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a leer, fíjense, del versículo 4 al versículo 12. Vamos a darle lectura a Hechos 13, versículo 4 al versículo 12. Dice así la bendita palabra de Dios: ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Si tú acostumbras a subrayar o poner un marcatexto, ahí puedes sombrear ahí la palabra de Dios. Fíjense qué importante es esto. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese que nada más nos podríamos quedar hasta aquí en la enseñanza de hoy, y todo lo demás que dice del versículo siguiente, el 13 en adelante, tiene mucha correlación con lo que estos versículos nos anuncian. Y fíjese que una de las cosas que nosotros vemos aquí es que ellos, entonces dice la palabra, enviados por el Espíritu Santo. Y aquí me quedo como pensando, ¿cuántos anuncian la palabra de Dios no siendo enviados por Dios? Es decir, pronuncian la palabra, predican la palabra, hablan la palabra, pero hay una característica que no lo distingue como tales, que no son, ¿qué? Enviados. Y quizás tú y yo nos podríamos hacer esa pregunta: ¿y cómo sé que son enviados? ¿Y cómo llego a entender que estas personas son enviadas por el Espíritu Santo? Y aquí nos vamos a dar cuenta cuando una persona es enviada por el Espíritu. Cuando una persona es enviada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede cuando las personas hablan por el Espíritu y no por sus propias palabras? Que esto es muy importante. Y esa es la manera de cómo poder distinguir quién te habla por medio de la palabra o quién te habla a través de sus emociones o a través de su persona o de lo como le haya ido en la vida a él, ¿no? Entonces creo que es muy importante el primer paso, entender que la palabra de Dios siempre se comparte, se predica a través de personas que han sido enviadas por Dios, enviadas por el Espíritu Santo de Dios.
Y dice entonces que descendieron y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban, ¿qué anunciaban? La palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Fíjense que eso tiene que ver muchísimo con todo lo que nosotros venimos aprendiendo al estudiar el libro de los Hechos. Porque una de las características que distingue, por ejemplo, a una iglesia cristiana, como ya lo dije la semana pasada, es el mensaje que predica. Si el mensaje que predica, este mensaje no está bañado de la palabra de Dios, carecerá de poder para transformar la vida de las personas. Un testimonio mueve emociones, un testimonio mueve sentimientos, un testimonio personal pues mueve quizás malicia o qué sé yo, ¿verdad? Pero el poder de la palabra transforma, cambia las vidas de las personas. Y si en una iglesia no hay palabra de Dios, que yo le podría decir el 100% de la enseñanza tiene que estar basada o bañada con la palabra de Dios, es complicado que pueda haber una transformación en las vidas de las personas. Y eso es lo que importa. Miren, por ejemplo, ahí mismo en tu Biblia, en el versículo 15, fíjense lo que decía, lo que dijo, escribió aquí Lucas. Dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Dónde o qué es lo que se hacía en la sinagoga? Se leía la ley y los profetas. Aquí lo dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, en las sinagogas. Es decir, si traducimos a nuestros tiempos, en la iglesia o en las congregaciones, lo que se debe de leer, ¿qué es? La palabra de Dios. No un libro que recibió por revelación esa persona hace muchísimos años y en la congregación, en la estaca o en lo que sea, ahí nada más se lee el libro. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde está? Y eso es muy importante. Siempre, cuando tú algún día te toque por las cuestiones de la vida, salir de aquí, de algún lugar, o ir a otro lugar por trabajo, por lo que sea, o porque cambiaron a tu esposo o a tu esposa a qué lugares tienen que ir, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar un lugar donde se lea la palabra de Dios. No donde se imponga una doctrina de hombres. Hace unos días yo hablaba con mi hermanita ahí de sangre y me decía, ay hermano, es que acá estos señores no dejan hacer esto, no dejan hacer el otro, si me alineé las pestañas, que eso es del diablo. Que si me pinté, estamos mal. Y dije, hermana, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde andas tú metida? Le dije algo tan sano, le dije, hermanita, porque anda, es la más chiquita de la que me sigue, está enfermita, le dije, vete a hacer ejercicio. Ay, no, porque dicen que eso es malo. ¿Quién dice que eso es malo? ¿La Biblia te prohíbe hacer ejercicio? Tú puedes decir, oye, pues el ejercicio para nada aprovecha, porque ahí dice, sí, pero tiene que ver una interpretación bíblica correcta de la palabra de Dios, que le presta o le pones más importancia a esto y dejas de hacer lo otro, que es la palabra de Dios. Pero cuando tú equilibres las cosas en la vida, y por salud tú lo puedes hacer. Y le dije, hermana, yo ando haciendo ejercicio todos los días, y no por eso pierdo la salvación. ¿O quién perdería aquí la salvación por hacer ejercicio? Díganlo con... ¿Ustedes también son de aquello o qué? ¿No? Ah, que comerte la ayuda es del diablo. ¿No? Imagínate dejar de comerte la ayuda en Oaxaca. Chapulines en Oaxaca.
Las chicatanas, tan rica que sabe la salsa chicatana, ¿cuánto les gusta? Mire, yo me he topado con oaxaqueños que no les gusta la salsa chicatana, que no les gusta los chapulines. ¿Y cómo? Y yo, ¿sí eres de Oaxaca tú? Sí, nací aquí tengo mis raíces. Digo, pues entonces, ¿quién sabe de qué? Porque a mí hace 20 y tantos años que llegué a Oaxaca me dijeron, cuando comes chapulines ya no te vas de Oaxaca. No sé si me profetizaron o algo así, pero aquí estoy. Hay veces que en las iglesias se impone doctrina ¿de qué? De hombres, y esas cosas no cambian. Yo le dije, hermanita, mira, pues te voy a dar un mal consejo. Un día le dijeron, ella le preguntó, fíjense que estoy muy enfermita y siento a veces que como que me voy, o sea, como que ya se va al otro mundo, ¿no? Y le dice la pastora aquella, sí, fíjese, yo también he pensado que ya llegó su tiempo. Le dije, hermanita, ¿qué haces ahí? Salte de ahí. Con todo temor y temblor, salte de ahí. No está bien que estés ahí, te están enfermando espiritualmente. En lugar de hacerte libre por la palabra de Dios, te están enfermando espiritualmente. ¿Cierto o no? Porque son doctrinas de hombres. Las doctrinas de hombres no cambian el corazón del hombre. Puede ser que los hagan hasta más rebeldes y con menos fe en Dios. Entonces, en las sinagogas, ¿qué se leía? La palabra de Dios. Esa es la verdadera razón que en una iglesia se tiene que llevar a cabo domingo tras domingo. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Es importantísimo. Y ahorita vamos a ver qué hace la palabra. En tu casa, en tu hogar, en tu tiempo de devoción es la palabra. Amén, sí, por los libros de grandes autores, está bien. Pero qué mejor que tú puedas en un tiempo de devocional con tu familia leer un salmo, leer un proverbio y decirle, a ver, hijo, hija, ¿qué entiendes tú lo que estamos leyendo? Ahí, Proverbios 4, ¿qué entiendes? Y entonces hacer una especie de reunión en familia, pero con la palabra en la mano. Que eso es lo que edifica y lo que transforma la vida de las personas. Y entonces dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan, no Juan Marcos, sino tiene relación con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque este hombre, que ahorita lo vamos a ver, hace una mención más adelante aquí en el mismo texto bíblico, que me imagino que se refiere a él mismo, de una expresión en cuanto a cómo debe de uno de tener claridad cuando uno expone la palabra de Dios o habla de la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Sí? Una de las cosas que, repito, en la iglesia se tiene que tener es la palabra de Dios basada en la obra de Cristo. Que tiene que haber un mensaje cristocéntrico y un mensaje que tenga que ver todo relacionado con la obra del Señor Jesús. Ahora, en esta iglesia o en este tiempo de expresión o de manifestación o de predicación bíblica, se tiene que tener un claro reconocimiento de que no soy yo el que por mí se pueden hacer las cosas, o por mí suceden las cosas, o que pues, qué bonita palabra y esto fue lo que transformó el corazón del hombre. No, aquí hay que tener un digno reconocimiento de que es Dios que obra a través de su palabra en la vida de las personas. Amén. Dice Juan, este Juan que leímos aquí en el versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. El reconocimiento en una iglesia es importantísimo.
Y aquí, amados hermanos, es donde nosotros debemos de tener cuidado. No elevar al hombre a un rango tan alto que porque es el líder, que porque es el pastor, que porque, wow, qué palabra, cómo habla, cómo se expresa, cómo dice las cosas. No, el mayor reconocimiento en una predicación, en una enseñanza, en un estudio bíblico, se le debe de dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el hombre el que se tiene que llevar el reconocimiento. A veces es lamentable que se eleve a un rango tan alto al hombre, ¿verdad? Que porque es el fulanito de tal, que porque es la persona ungida de Dios, que porque, qué bárbaro, o sea, y entonces dejamos de darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores y se la damos al ser humano, al hombre, y eso está mal. Por eso muchas cosas dentro de las congregaciones van en decadencia, porque dejan de darle la gloria a Dios en la palabra que cambia y transforma vidas y se la dan al hombre. Yo he visto muchos casos de esos. Y yo siempre he dicho aquí en la iglesia, tú y yo somos iguales. En el reino de los cielos no hay jerarquías. ¿Verdad que sí? Aquí todos somos iguales. Tanto entrarás tú como entraré yo al reino de los cielos. Y no es porque yo sea el líder, el pastor, yo voy a entrar primero que ustedes. Todos estaremos ahí juntos con el Señor. Y a todos se nos va a juzgar de la misma manera. A todos por igual. Entonces, ¿por qué la necedad de querer imponerme un título? ¿O por qué imponerme un grado tan alto en la iglesia cuando no soy ni digno ni merecedor de ello? ¿Siervo qué? Inútil somos. Lo que teníamos que hacer, eso hacemos. ¿Están aquí? Eso es todo. Y Juan dice, el reconocimiento mayor es a Él. Viene uno tras de mí, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y esto es algo muy importante que uno debe de tener siempre presente dentro de un grupo o de una comunidad o de una iglesia, que el reconocimiento lo debe llevar Dios. ¿Por qué razón? Y ahorita lo vamos a ver también. ¿Por qué razón tiene que tener el reconocimiento la palabra a ese grado tan alto? Porque es el poder que transforma, el poder que cambia y que da giros nuevos a las personas que creen en Él. Y esto es algo que nosotros como personas y como iglesia debemos tener siempre presentes en nuestras vidas. Y esto es algo que nosotros también tenemos que marcar como fundamento bíblico en las casas o en cualquier otro lugar. A veces me ha tocado platicar con personas y dice, es que yo les dije, es que yo les hablé, es que cuando yo dije, y yo me quedo pensando y digo, wow. No sé si ustedes recordarán que hace muchos años había unas cruzadas evangelísticas muy masivas en los estadios y subían gente y estaba otra persona ahí hablando con otro, le decía, él vino a ser sanado y empezaban a dar testimonio. Y el que estaba aquí decía, es que cuando tú dijiste, ¿lo escucharon alguna vez? ¿No? Qué bueno que no lo vieron entonces. Decía, cuando tú dijiste, cuando tú mencionaste que aquí había una persona así, 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 y entonces el que estaba casi así. Y la gente le daba el reconocimiento al hombre. Porque el otro estaba testificando que porque él dijo que ahí había una persona, es que a él le iban y le notificaban cuánta gente llegaban paralíticas, y claro, el que venía aquí decía, y el que estaba aquí hablaba eso. Ninguna revelación del Espíritu. Pero sin embargo el protagonismo humano siempre está por arriba, siempre está por arriba, ¿no? ¿Y a quién le daban la gloria? Al hombre. Y cuando había unas cruzadas grandes evangelísticas en ese tiempo, va a venir el fulanito de tal, y que el nombre, ¿no?
Y se llenaba el estadio, la ciudad, del nombre de aquel hombre que iba a llevar un milagro. Y vengan y traigan, y que no sé qué, ¿no? Y la pregunta, ¿y Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Sí me están siguiendo? ¿Dónde está Dios? Ahora, escuchen, siempre cuando algo se predica conforme a la palabra de Dios, escuchen bien, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. La palabra de Dios taladra el corazón del hombre hasta lo profundo de su ser. ¿No dice así Hebreos? Penetra hasta partir, ¿qué? Las coyunturas, los tuétanos, hasta allá entra la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que entra hasta lo más profundo del ser, es muy probable que la persona que no está dispuesta a recibirla o a cambiar, va a haber oposición en ella. ¿Tú has tenido alguna oposición en tu casa cuando le compartes la palabra de Dios a algún familiar? ¿Sí o no? ¿Y qué te dicen? Estás loco, estás loca. Ahí donde vas ya te transformaron, te cambiaron tu... ¿Verdad que sí? O cuando tú le dices la palabra de Dios, dice así. Ellos te dicen, no, a mí no me hables de la palabra. A mí no me digas nada de eso. Y empieza, y muchas veces, fíjese, se crean conflictos dentro de la familia por la palabra de Dios, ¿sí o no? Causan divisiones, causan enojos, pleitos, pero si le compartí la palabra, sí, porque el enemigo siempre va a estar tratando de que la palabra de Dios no se siembre en los corazones. Pero no por ese hecho debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. ¿Están aquí? No por ese hecho. Dice que cuando ellos empezaban a hablar la palabra de Dios, fíjense lo que dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla Tapafo, hallaron a cierto mago, ¿sí? En otras versiones dice brujo, a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Procónsul en otras Biblias se traduce como el gobernador, ¿no? Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué quería? ¿Qué deseaba? ¿Qué anhelaba su alma? Escuchar la palabra de Dios. Anhelaba escuchar la palabra de Dios. Si algo nosotros tenemos que anhelar siempre, escuchar, es la voz de Dios en nuestras vidas. La voz de Dios en nuestras vidas. Esto es sumamente importante, porque la palabra de Dios es la que nos va a alimentar el alma, el espíritu, y nos dará fuerzas para seguir adelante. Amén. Nos dará fuerza y ánimo para seguir adelante, aún en los tiempos más difíciles. Por eso yo he repetido infinidad de veces, y perdónenme que sea yo tan repetitivo, pero si ustedes escuchan las alabanzas, miran las letras de las alabanzas, de las adoraciones, tienen que ver siempre con la palabra. Con la palabra. Porque la palabra es la que nos alimenta el alma, el espíritu, y nos da fuerzas para seguir adelante. Y este hombre deseaba oír la palabra de Dios. Pero, di conmigo, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre va a haber un enemigo de nuestras almas que va a querer impedir que tú no escuches la palabra de Dios. Que tú no seas edificado o edificada por medio de la palabra de Dios. Miren, cuando la palabra de Dios se predica conforme a lo que dice la palabra de Dios, produce salvación y vida eterna. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia
¿qué? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por otros medios. Si una fe viene por otros medios, llega a través de distintas cosas que no fuera la palabra de Dios, esa fe será momentánea. Ustedes pueden ver ahí en los evangelios donde se cayó la palabra. Y cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, ¿qué sucede? Crece y da frutos al 100%. Pero cuando la palabra de Dios cae así muy superficialmente, esa palabra de Dios viene el enemigo, se la quita y se la lleva. Por eso los corazones tienen que estar siempre dispuestos, preparados para oír la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna en Cristo Jesús. Qué importante es el oír la palabra de Dios. Qué importante es anhelar, desear la palabra de Dios, como niños espirituales, ¿verdad? Recién nacidos. Recibir la palabra de Dios, la palabra no adulterada. ¿Ustedes creen que se adultera la palabra de Dios hoy en estos días? ¿Sí? Hay mucho adulterio en la palabra de Dios, muchísimo. A cada rato se adultera la palabra de Dios. Se le da otro significado, otra connotación. Se le saca de contexto para un pretexto. Y siempre se busca usar la palabra de Dios para desvirtuar las cosas o para sacar provecho en beneficio de uno y la utiliza para eso. Y en lugar, fíjense, que la palabra de Dios sea de bendición para la vida de las personas, muchas veces crea, como en el caso de mi hermana, este tipo de cosas. Enfermedad espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que viene del cielo. Ese pan de vida alimenta el alma, el espíritu del hombre. El pan de vida que viene del cielo. La palabra de Dios es la que te edifica. Y este hombre deseaba oír la palabra de Dios, pero hay una oposición siempre. Y lo que el enemigo quiere es desvirtuar o hacer que uno no escuche la palabra de Dios. Por eso a veces en la iglesia es algo tan sencillo, pero importante. A veces nosotros decimos: oiga, evitemos los celulares, evitemos que estén aquí con ruidos. Hay personas que se han molestado con nosotros porque le decimos que a su niñita o a su niñito procure tratar de mantenerlo en quietud, y si está inquietito, pues lo puede sacar de aquel lado con toda confianza, y se molestan. Porque mire, en un momento de distracción te pierdes el mensaje, o un momento que agarraste y ya, ¡ay! Me habló la suegra. ¿Y qué querrá? Y tu mente se perdió y te olvidaste en este momento de lo que estabas escuchando, o dejaste de escuchar y te perdiste de algo muy importante que el Espíritu Santo quería hablar a tu vida. Amén. Y nos ha tocado eso, y a veces con mucho temor y temblor y respeto les pedimos eso, y aún así se molestan. Pero decimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, el enemigo siempre va a estar ahí. Digo, no quiero decir que esa persona es el enemigo, no, para nada, que luego se malinterpreta. No, siempre va a andar buscándolo, distraernos con cualquier cosa para que no escuchemos la palabra, o bien desanimarnos. Miren, si por nosotros fuéramos, por ese desánimo ya no estuviéramos aquí. En verdad se lo digo. Ya no estuviéramos aquí predicando la palabra de Dios, contentos como todos los domingos. Venimos aquí siempre, contentos, alegres, felices. Por cierto, hoy es el Día del Padre, ¿verdad? ¿A cuántos papás van a llevar a comer? ¡Qué bárbaro! Otra vez voy a hacer la pregunta, a lo mejor y se les vino Bar Jesús y les quitó. ¿A cuántos papás van a llevar a comer hoy? Decía en la mañana a los líderes:
Porque siempre cuando pasa el Día de las Madres, ¡ay, hasta regalos, ¿verdad? Y el Día del Padre. ¿Sabe qué me dijeron a mí el día de hoy? Me dijeron, ¿me das dinero? Y le dije, ¿para qué quieres dinero? Pues para comprarte un regalo. Digo, no, pues para eso yo voy y me lo compro. ¿O no? Denle un aplauso a los papás que están aquí esta mañana. Miren, a veces, de verdad se los digo de todo corazón, a veces no saben lo que los padres vivimos. A veces los hijos no saben lo que los padres vivimos, ¿sí o no? ¿Sabes hasta cuándo saben ellos lo que vive un padre? Hasta cuando ellos son padres, se dan cuenta de lo que uno vive. A veces uno vive un silencio, a veces uno vive una soledad, a veces pasa un momento de tristezas, de muchas cosas. Y uno mira siempre a veces calladitos. Y hay muchas cosas que pasa el papá, que si hoy hiciéramos un día de liberación del padres, muchos salieran libres del día de hoy aquí. ¿Sí o no? Se lo digo por testimonio. Pero gracias a Dios por la vida de los papás, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios por ellos. Entonces dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué, hermanos? ¿De qué? Aquí está lo que yo le decía hace rato, la característica de una persona que es enviada por el Espíritu Santo tiene que estar ¿qué? Llena del Espíritu Santo. No es posible enviar a una persona llena de egos a predicar la palabra de Dios. Porque si esa persona está llena de egos, no producirá efectos la palabra de Dios en los corazones de los oyentes. La persona tiene que estar ¿qué? Llena del Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu, no va a enviar a personas que no tengan esta llenura en sus corazones. Y si hablan, como dije al principio, sí hablarán la palabra de Dios, pero no tendrá efecto la palabra de Dios en el corazón del oyente. Porque la palabra de Dios no se transmite con fe desde el púlpito. No se transmite con pasión, con amor, con alegría, con fe, con certeza, con certidumbre de esperanza. Y cuando la palabra de Dios solamente cumple o se transmite bajo un ego, bajo un sentimiento, el oyente sale vacío de la iglesia. Y esto es un reto para quienes predican la palabra de Dios. Es un reto para quienes transmiten el Evangelio. Porque sin esta llenura del Espíritu Santo, una persona no tiene la capacidad para poder transmitir el mensaje tal cual Dios quiere que sea. Y eso es lo que yo le decía al principio, que lo íbamos a ver adelante. Por eso ellos, cuando transmitían la palabra de Dios, fíjense lo que pasaba. Dice que entonces, llenos del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de ¿qué? Qué dura palabra es esta, ¿verdad que sí? Hijo del diablo, no, hijo de Satanás, ¿no? Enemigo de toda justicia. Si algo hay que decirlo y decirlo con claridad, es tenemos un enemigo de toda justicia en nuestras vidas, que siempre nos va a procurar llevarnos a otro extremo menos a la carrera final de la vida. Por eso el apóstol decía, he terminado la carrera, he guardado. ¿Qué ha guardado? Iglesia, ¿qué guardó el apóstol? La fe. Di conmigo la fe. La fe, cuando se recibe con gratitud y con esperanza, produce efectos en el corazón del oyente. Y van a pasar tribulaciones, y van a venir tempestades, y van a venir enfermedades, y va a venir escasez, y va a haber una serie de golpeteos fuertes en la vida. Pero si esa persona tiene fundamento de palabra de Dios, nada de eso lo moverá. Nada.
El apóstol Pablo pasó momentos difíciles que ningún ser humano quizás hoy en día pudiera resistir todo lo que pasó Pablo. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? ¿No es al revés? ¿No? 40 menos 1. ¿Cuántos aguantaron ustedes el día que le dieron el primer golpe en la vida? O el segundo, ya mejor ahí la dejamos, ¿no? Ahí la dejamos. A Pablo le dieron 39 y aguantó. Bueno, 40 menos 1, 39. ¿Y cómo andaba en la espalda posiblemente? A Jesús, ¿cómo le hicieron? Y nunca dejaron de ¿qué? De hablar la palabra de Dios. ¿Y cuántos testimonios nos vemos de hombres que confiaron en Dios con todo su corazón, lleno del Espíritu Santo? Esteban, que ya lo vimos. Pedro. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que habla con poder y con autoridad. Ese es el segundo punto, el siguiente punto. Una persona llena del Espíritu Santo habla con poder y ¿con qué? Que si está aquí el diablo y una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? Ahí nos vemos el otro domingo. No, le va a decir, en el nombre de Jesús, te vas. Y mira sus pies, no van a estar así. No, una firmeza y una convicción en su corazón, le dice, te vas. En el nombre de Jesús. Con autoridad. ¿Has conocido líderes con autoridad? Que aún los demonios se sujetan y se van. La enfermedad se sujeta y se va. Líderes, necesitamos líderes con autoridad. Dí conmigo, necesitamos líderes con autoridad. No protagonistas en las congregaciones. Ya estamos cansados de tanto protagonismo en las congregaciones. ¿Verdad que sí? Ya creo que llegó el tiempo que aquí sí ya basta, ¿no? Cero protagonismo en la iglesia. Tiene que haber un fluir del Espíritu Santo en la vida de la iglesia a través de líderes llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué característica tan importante tenían esos hombres? Miren, hoy nos cuesta mucho trabajo a los líderes llegar a esta altura por una simple y sencilla razón. Porque a nosotros, y me involucro en ello para que todos nos generalicemos, a veces ¿qué nos interesa más en una iglesia? ¿Cuál es el valor más principal en una iglesia? ¿El ser humano o lo material? ¿A qué le han puesto más importancia? ¿Al ser humano, a la persona, al alma o a lo material? No, a ver, otra vez les voy a hacer la pregunta. ¿A qué hoy en día le han puesto más importancia en las congregaciones, en las diferentes congregaciones o en muchísimas? ¿A la persona, al alma o a lo material? A lo material, claro. Yo me siento con líderes, oye, ¿y cuánto te ingresó hoy a la iglesia? Y nos dijeron, ¿cuántas almas se convirtieron? No, ¿cuánto te ingresó? Porque hoy no hay tanta importancia en las almas, sino en lo que las almas dan. ¿Están aquí? ¿Y qué se ha perdido con eso? El poder de la palabra, del evangelio en las iglesias. ¿Cierto o no, hermanos? Y tú lo ves en la radio, en las televisiones. Ves el programa ese de Enlace famoso. ¿A cuántas personas no le sacan plata? Todavía sigue, ¿verdad? Ninguno se quiere evidenciar aquí. Pero ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Y muchos ahí, en lugar de creer en Dios, creen en lo que dicen aquellos hombres. Y los engañan. Les transforman la palabra y les hacen todo, le dan una vuelta a la palabra para llegar al fin y al propósito que ellos quieren. Y así están. Pero una persona, un líder lleno del Espíritu Santo, cuando habla con autoridad. ¿Y los demonios qué hacen? Se sujetan.
Dice aquí la Escritura que lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Quedó ciego o no quedó ciego? ¿Habló con autoridad o no habló con autoridad? Claro que sí. ¿Y qué sucedió? Quedó ciego aquel hombre. ¡Qué barbaridad! ¿Qué altura tenía este hombre llamado Saulo? Que también es Pablo. Y quizás tú y yo nos preguntemos, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos? Sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo? A través de el rabacata chico dobrabaracata son don buco tumbu. Así te llenas de la palabra, así te llenas del Espíritu. O quítale la pata, remátale y pum, y te caes. Eso no. ¿Cómo te llenas de la palabra? ¿Cómo te llenas del Espíritu? De la palabra. Cuanta más palabra de Dios tengas en tu corazón, más llenura de Dios tienes. Amén, ¿estás aquí? Por eso a veces la insistencia, leamos la palabra, y esa es la insistencia, llevar el estudio del libro de los Hechos, porque ¿qué estamos leyendo aquí? La palabra. ¿Algunos de ustedes ya se aburrieron de leer el libro de los Hechos? ¿No? ¿A cuánto les está haciendo de edificación el libro de los Hechos? Y todo lo que pueda hacer que la palabra de Dios nos llena, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es la que nos llena. Pablo estaba lleno de Dios, lleno de fe, lleno de la palabra de Dios. Y cuando habló Pablo o Saulo, habló con autoridad y el efecto se produjo y aquel hombre quedó ciego. Y dice entonces que cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el gobernador o el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Por favor, escuche bien. No creyó en el milagro o en aquel acto de autoridad que hizo Saulo. No creyó en eso. No vio al ciego y se quedó así asombrado. Sino ¿en qué creyó? ¿En qué creyó? En la doctrina del Señor, en la palabra del Señor. Yo he dicho y lo he dicho muchísimas veces, los testimonios son buenos, pero la palabra de Dios es mejor que eso. Amén. Es mucho mejor que eso. Porque el testimonio solamente mueve sentimientos y emociones, pero la palabra de Dios traslada y se mete hasta los huesos, hasta los tuétanos, y parte el alma y las coyunturas, y te quedas asombrado, como vimos los mensajes pasados que dijeron: ¿y ahora qué haremos? Cuando escucharon la palabra de Dios que les taladró el alma, el espíritu y todo, dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Pues arrepiéntase y conviértanse y vuélvanse al Señor. Este hombre dijo: la doctrina, la enseñanza que estos hombres portan es una enseñanza de autoridad y nadie de aquí la había escuchado como tal. Qué importante es darle la importancia a la palabra tal y como es, perdón. Este hombre me queda impresionado. ¿De qué se maravilló? De la doctrina, de la palabra. Y esto es algo muy importante porque miren, por ejemplo, en el versículo 48, dice versículo 48, los gentiles oyendo esto, todo el testimonio que ya ustedes pueden leer en casa, oyendo esto, se regocijaban, ¿y qué dice? Y glorificaban ¿la qué, hermanos? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué importante es la palabra del Señor en nuestros corazones.
cuando la doctrina es sin lucros en la iglesia, cuando la doctrina es sana en la iglesia, cuando la doctrina no tiene nada que ver con sentimientos y emociones humanas, esa enseñanza, esa doctrina llega hasta el corazón del hombre y le transforma para el fin y el propósito para el cual fue enviada, que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y miren lo que dice el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella. Note que dice la palabra del Señor. No dice la imagen de Saulo. No dice la imagen de Bernabé. ¿Qué dice? La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y esta palabra de Dios, basada en Cristo Jesús, llena el corazón de las personas, produce alegría, produce una plenitud en el corazón del hombre y trae consigo un regocijo, una alegría, un amar y buscar a Dios con todo el corazón a pesar de las situaciones que la persona pueda estar pasando. Y esta palabra de Dios, miren cómo termina. Versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban, ¿qué? ¿Llenos de qué? Y aquí llenos del Espíritu Santo es llenos de la palabra de Dios. Si algo tenemos que hacer nosotros aquí es llenar los corazones de la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra de Dios produce alegría, gozo en el Espíritu Santo a quienes la escuchan, a quienes la observan, la ven, la escuchan, la ven y quienes la reciben. Por eso la palabra de Dios es importante en la iglesia. Por eso el poder de la palabra es un poder transformador que cambia vida, que cambia corazones, que transforma al hombre y le hace ser un hombre diferente. Y ese hombre o esa mujer piensa cuando escucha la palabra de Dios, dice, esto no está bien, esto es lo que estoy haciendo está mal. Tengo que darle un giro a mi vida, tengo que dar un cambio a mi vida, porque lo que estoy haciendo no está correcto. La palabra de Dios dice esto. No lo que dijo el Señor o el profeta o el apóstol, no, lo que dijo Dios, esto sí me dolió acá adentro en el corazón. Esto sí me causó una flecha que penetró mi alma y me hizo herir. ¿Se acuerdan de este hombre Jeremías? Creo que dice que sus palabras lo hicieron conmoverse en su corazón. Y así tiene que suceder en la vida de la iglesia. La palabra tiene que mover el corazón a seguir adelante en Cristo o a dar un giro por completo y decir, necesito cambiar mi vida. Necesito cambiar mi corazón. Necesito darle un giro a esto porque esto no está bien. ¿Cuántos están aquí? Porque esto no está bien. Y fíjense, estas personas, estos discípulos que habían escuchado la palabra de Dios, que se habían convertido al Evangelio, estaban gozosos, llenos del Espíritu Santo. Ojalá y Dios quiera que en las iglesias, y empezando por la nuestra, sigamos buscando cada día más a Dios a través de la palabra. Que seamos llenos del Espíritu Santo a través de la palabra. Que podamos producir frutos dignos de arrepentimiento a través de la palabra. Lo que suceda en la vida de nosotros, llámese como se llame en razón de cambios, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso es importante que la palabra de Dios sea enviada por hombres o mujeres llenas del Espíritu Santo, es decir, llenas de fe.
y de esperanza. No esos llenos del Espíritu Santo que andan tumbando gente por todos lados. Esos no están llenos del Espíritu Santo. Estos están llenos de egos, pero no del Espíritu Santo. Porque en las iglesias, cuando se adora a Dios con todo su corazón, con un corazón ferviente y se predica la palabra, esa es la palabra que trae arrepentimiento, convicción de pecado, trae alegría al corazón del hombre y trae esperanza. Amén. Cuando una persona que está delicada de salud y viene a la iglesia, a esa persona hay que hablarle de esperanza y decirle como aquel hombre que luchó esperanza contra esperanza. Al ver su cuerpo todo desgastado, él le creyó a Dios y tuvo fe de que el quien le había dicho y le había dado la promesa era fiel para cumplirla. Amén, hermanos. Era fiel para cumplirla. Y tú, si estás aquí hoy, esta mañana, y tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida, sea la situación que sea, no es a través del testimonio de otros como te vas a alimentar. Es a través de ¿qué? De la palabra. De la palabra. Dios es mi sanador. Dios es mi sanador. Y Él me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ten fe, ten esperanza en que si lo hice ayer, lo puedo hacer hoy también. Y si levanté al paralítico, y si le di vista al ciego, y si le abrí el oído al sordo, ¿no podré yo hacer mayor cosa con lo que tú estás viviendo el día de hoy? ¿Lo creen ustedes? Si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no será el mismo Jesús hoy que opere un milagro en la vida de ustedes? ¿En mi vida? Sí. Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Y así es la esperanza de todo creyente en Cristo Jesús. La situación que sea que estés pasando, recuerda siempre, hay una promesa aquí en la palabra de Dios. Hay una promesa aquí en la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder y tiene autoridad para transformar tu situación y llevarte a una nueva vida en Cristo Jesús. Y que te puede dar la garantía de que la palabra de Dios no falla. Falla la palabra del hombre. ¿Cuántos hombres no han hablado por su ego y han fallado? Pero cuando la palabra de Dios habla, la palabra no falla. No regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos hombres no experimentaron cuando Dios le hablaba? Le decía, mira, ve allá, yo te envío y va a ver lo que va a pasar en aquel lugar. Ve tú y háblale. Y dile, sol, detente en Gabaón y vas a ver tú lo que no va a suceder. Y sucedía lo que Dios le decía. Y aquellos hombres creían. Mira, tú sube con tu niño allá al monte Moria, allá ofrécemelo en sacrificio. Y allá ya te voy a decir lo que vas a hacer. Y allá iba aquel hombre cargando a su hijo. Y ahí sucedió lo que la palabra de Dios le dijo. Y cuántas cosas más no podemos nosotros ver en la palabra de Dios. Testimonios de aquellos que cuando Dios habló, aquellos hombres obedecieron. Y se produjo el milagro porque creyeron en la palabra. El procónsul creyó en la doctrina, en la enseñanza. Creyó en lo que estos hombres decían. Y en él produjo Dios un efecto para vida eterna. Pero siempre, di conmigo, pero siempre habrá un enemigo que me va a querer distraer del propósito de Dios. Pero hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús y esta será mi motivo de vida. Amén. Esta palabra será mi esperanza. Con ella yo iré por delante siempre. Y con ella saltaré muros y con ella yo desbarataré ejércitos porque Dios está conmigo. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les guarde y hemos terminado este día de enseñanza. Amén y amén.
Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadeoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.